Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Soy Laura y el día de hoy te invito a ver el tema del cual vamos a hablar, que es el transformador. Bien, acompáñame. Hola, ¿qué tal? Bueno, como te comentaba, vamos a hablar ahora acerca de lo que es el transformador. Aquí podemos apreciar que esta es una forma en la cual se le representa. Lo puedes encontrar así en diferentes textos, en diferentes imágenes que tú puedes ver relacionadas con el tema. Primero que nada vamos a hablar para qué nos sirve un transformador. Aquí podemos ver que tenemos algo que se le conoce como un diagrama de bloques. El diagrama de bloques, bueno, pues realmente nos va indicando el procedimiento que se debe de seguir en un circuito, ¿no? En un determinado circuito. Generalmente nosotros estamos en una zona en la que de forma general recibimos un voltaje cada uno de nosotros en nuestro domicilio que va de 120 a 220 voltios, siempre y cuando, bueno, pues tengamos este tipo de instalación eléctrica en casa. ¿Por qué te lo comento? Bueno, porque hay otro tipo de instalaciones en los cuales se requiere mayor cantidad de voltaje. Por ejemplo, en una industria, por ejemplo, alguna fábrica, algún taller en el cual tengan o necesiten mayor demanda de voltaje, entonces aquí es todo diferente, ¿no? Y quizás la entrada o la admisión que tengan de voltaje sea superior a los 220 y sea menor a los 440 voltios. Pero bueno, una vez que hemos aclarado eso, es importante ver que todo lo que sea nuestro circuito, bueno, pues debe de tener una protección. Eso es lo primordial. Debe de tener una reducción, que es en el punto en el que nos vamos a centrar. ¿Por qué una reducción? Bueno, como te comenté, el inicio de la entrada de la carga que tenemos nosotros de voltaje puede variar de 120 a 127 voltios. No es un valor determinado o un valor constante. ¿Por qué? Porque puede tener picos y entonces en algunas ocasiones esos picos pueden afectar y pueden dañar algún aparato que tengamos en casa. Pero con ayuda de la protección y de la reducción, eso se va a reducir, ¿no? Entonces, te hablaba yo de la reducción. La reducción, bueno, pues es donde interviene nuestro transformador, el que te mostré en un principio. ¿Qué es el transformador? Bueno, pues el transformador es un elemento que principalmente su trabajo consiste en reducir, en mantener o en elevar el voltaje. Pero es importante mencionar que solamente trabaja con circuitos de corriente alterna, no con los de corriente directa. Entonces aquí es importante saber dónde nos vamos a encontrar un transformador y dónde no. Entonces siempre nos vamos a ubicar en lo que es nuestra corriente alterna. Esta es la simbología que se emplea para poder hablar acerca de un transformador. En este caso, bueno, pues tenemos una bobina, aquí tenemos dos bobinas, pero generalmente la simbología son dos bobinas. Consta de dos devanados, el primario y el secundario. Cada uno de ellos, bueno, pues van a estar envueltos en un metal, principalmente de hierro, y este va a llevar un devanado, generalmente, bueno, pues fabricado de cobre. Ahora bien, observa el circuito. Tenemos nuestro transformador. De este lado tenemos la fuente de corriente alterna, la que llega directamente a tu domicilio. Y aquí la carga. ¿Qué es lo que nosotros queremos conectar? Un ejemplo, tu consola de videojuegos. Por ejemplo, también podría aquí ser tu laptop cuando pones a cargar tu teléfono. Entonces, sabemos que la corriente que entra a nuestro domicilio, bueno, el voltaje es de 120 volts, pero cada uno de los dispositivos que nosotros tenemos tiene un rango con el cual va a trabajar y cada uno de ellos, bueno, pues maneja diferentes tipos de seguridad, ¿no? Como ya vimos, es lo primordial. Entonces, es aquí donde entra, te estoy hablando de esta forma muy generalizada, pero aquí es donde ya vamos a tener directamente nuestro elemento al cual nosotros vamos a colocar aquí en la carga. Ahora imagina,
de 120 quererlo reducir a 10 volts. O de 120 quererlo reducir a 20, a 25 voltios. Entonces es aquí donde interviene nuestro transformador, que nos va a ayudar a reducir ese voltaje. También lo puede mantener igual. Ahora vamos a pensar en los transformadores que se encuentran antes de entrar a nuestro domicilio, que también, bueno, pues tendrían el mismo trabajo. Bien. Para poder saber que realmente hay aquí un trabajo, se necesita hacer una relación de transformación. Esta relación de transformación, bueno, pues nos va a relacionar el voltaje del devanado secundario con el voltaje del devanado primario. Y aquí nos va a decir, por ejemplo, si nuestro voltaje de salida es de 20 volts y el de entrada es de 120 volts, entonces la relación que vamos a tener de transformación será de 0.16. Podemos pensar que es en un 16%. También es importante manejar que, como ya te mencioné, este es nuestro transformador. Puedes ver que tiene una cobertura metálica y dentro se encuentra nuestro devanado. Ese devanado, bueno, pues son vueltas que se les va dando y se les conoce con el nombre de espiras. Entonces, dependiendo de la cantidad de espiras que esté dando, tanto el primario como el secundario, también podemos tener aquí nuestra relación, la relación que vamos a tener con respecto al voltaje. Si tú estás en un circuito y estás garantizando el voltaje que vas a tener a la entrada y a la salida, es recomendable que todo esto lo puedas medir con ayuda de un osciloscopio. El osciloscopio, bueno, pues te va a estar representando la curva característica senoidal de la corriente alterna y tú puedes aquí ver si entre ellas va a haber un desfasamiento o no. Si no hay desfasamiento, bueno, entonces quiere decir que estás trabajando en el ideal. Ahora bien, aquí te presento un modelo real. El modelo real, como ves, aquí en la parte central se encuentra nuestro transformador, pero realmente tiene resistencia, tiene algunos otros dispositivos o elementos que funcionan de acuerdo a este circuito y a eso se les conoce con elementos parásitos, elementos que van a estar ahí y que van a tener una determinada función. Entonces, vamos a tener aquí que para poder encontrar esa resistencia o esa impedancia, tenemos que encontrar el voltaje de vacío menos el voltaje de carga entre la corriente de carga. Y entonces con esto, bueno, pues vamos a llegar al trabajo ideal que estamos haciendo de nuestro circuito utilizando el transformador. Bien, pues espero que te haya agradado la información. Yo te invito a que nos sigas por nuestras redes sociales. Nos encuentras como Multicursos MX. Hasta luego.